Buenos días, mi nombre es María del Carmen y el día de hoy voy a enseñarles a resolver una función, un ejercicio sobre funciones de tres variables, cómo optimizarlas. Comenzaremos con este ejercicio de acá. Nos dice, para la función, esta función de acá, la función de f, dependiendo de x, y y z, nos dan, ¿cuál es la función? Hallar su máximo y su mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Comenzaremos primero derivando la función en cada uno de los variables. En el caso de y, podemos ver que sería 4x más y. Esto no cuenta, sería 0, más z, 0, 0. Derivemos ahora en el caso de y. Podemos ver que acá sería x, 8y, 0, 0, 0, porque no tienen y. Seguiremos derivando en lo que viene a ser en función a z. No tiene z, o sea, 0, 0, 0, x. Y acá sería 2z. Y esto 0. Ahora, ¿qué hacemos con estas derivadas? Bueno, pues las vamos a igualar a 0. Igualar a 0, igual a 0, igual a 0. Okay. Ahora, con estas derivadas encontradas, tenemos que encontrar cuáles son los valores de y, x y z, para poder saber cuántos puntos críticos hay en la función. Entonces, vamos a hacer un sistema de ecuaciones, pero como vemos acá, podríamos realizar la siguiente acción. Podríamos poner que y es igual a menos x entre 8 y que z es igual a menos x entre 2. Pasamos el x a restar, luego pasamos el 2 y el 8 a dividir y vamos a tener un valor de x, de y y z para poder reemplazarlo justamente en esta función acá que está con x. Entonces nos va a ser más fácil el encontrar los valores. Lo reemplazaríamos y sería 4x menos x entre 8 menos x medios igual a 0. Ahora se hace un poco más fácil la función. Recordar que estos dos de acá también se pueden expresar de la siguiente forma. X y este de acá sería. Entonces, sabiendo eso, podemos extraer la x. Sería x menos un octavo menos un medio igual 0. Calculamos, saldría 8, 27. Saldría 37 x. Pero como el x tiene que quedar no solo, tendríamos 37 a dividir 0 y no se puede dividir 0, por consiguiente sería 0. Entonces ahí tenemos el valor de x. Y con esto ya podemos hallar los valores de y y z. Aquí sería también 0, igual 0, y z también sería 0. Entonces acá tenemos nuestros puntos críticos, que se escribiría como 0, 0 y 0. Este vendría a ser nuestro único punto crítico, ya que recordemos que la función está en base a tres variables y ya tenemos que cada variable solo tiene un valor. Entonces hasta el momento es nuestro único punto crítico. Pero ahora tenemos que ver si va a ser un mínimo o si va a ser un máximo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, para poder saber si va a ser un mínimo o un máximo tenemos que utilizar la matriz Hessiana. Y para poder llenar la matriz, primero tenemos que realizar la segunda derivada en cada una de las derivadas de las primeras derivadas hechas, en función de x, de y y de z. Entonces comenzaremos. En función de x en x nos saldría 4.
sale 0, perdón, 8, y y en z nos sale 0. Ahora, z en x nos sale 1 también, z en y no hay, así que 0, y z en z sale 2. Ahora, recordar que para poder hacer la matriz hessiana de una función tiene que haber un orden, y es recomendable seguir este orden de acá. Quiero decir que se resuelva en filas las funciones. Si es derivada de x, al lado de la derivada de x en y al lado de la derivada de x en z. ¿Por qué? Porque de esta forma es como se tiene que poner en la matriz. Entonces, si ya lo hemos puesto acá, solamente tendría que hacer pasar los datos de esta forma. Ya ahí tenemos nuestra matriz hessiana. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que analizarlo en... Bueno, tenemos que hallar sus determinantes, mejor dicho. Pero para hacerlo, para una función de 3 variables, se realiza lo siguiente. Se agarra el primer número de acá, que es básicamente la derivada de x en x, que es una derivada de primer orden, y se analiza. O sea, una derivada de primer orden, su determinante es la misma, 4. Ahora, luego se agarra un segundo sector, que vendría a ser una derivada de segundo orden, que es el de acá. El determinante de una derivada de segundo orden es su diagonal principal menos su diagonal secundaria. Entonces esto sería 8 por 4, 32, menos 1, 31. Y ahora, en el caso de la siguiente, vamos a agarrar ya toda la matriz siendo una matriz de tercer orden. La determinante de una matriz de tercer orden que se realiza, se realiza el método de Sarrus. Entonces sería la multiplicación de las diagonales principales por las diagonales secundarias, que comenzaría de esta forma. Sería 4 por 8 por 2 más 1 por 0 por 1 más 1 por 1 por 0. Esas son las diagonales principales. Y ahora las diagonales secundarias se restan. Esto sería 1 menos 1 por 8 por 1 menos 4 por 0 por 0 menos 2 por 1 por 1. Vale, vemos los resultados. Se van los ceros, se va. Nos queda acá 8 menos 8 menos 2 sería menos 10. 8 por 4, 32. 32 por 32. 32 por 2, 64. Menos 10, 54. Entonces, ya tenemos los 3 determinantes de las 3 matrices, por así decirlo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Bueno, se analizan estas matrices en el punto. Entonces, acá tendríamos que en el punto crítico, 0,0,0 va a ser 4. Es constante. En el punto 0,0,0 es 31. También sigue siendo constante. Y en el caso de 54, también hacemos lo mismo. Lo analizamos en el punto crítico y también es constante. También sale 54. Ahora, estos números de acá los vamos a analizar. Todos estos son de tipo positivo. Entonces, siguiendo el criterio de la segunda derivada, todos los números que son mayores de 0, por consiguiente positivos, van a ser mínimos.
Es decir, al analizar el punto crítico en estos valores de acá, salió positivo. Y según la teoría el teorema de la segunda derivada, si salen positivos, sus puntos críticos van a ser un mínimo. Entonces, ya tenemos el valor de este punto crítico, que vendría a ser un mínimo de la función. Recordar que sería único, porque fueron los únicos valores que nos salieron tanto para x, para y para z. Es así como se resuelve una función de 3 variables, cómo se optimiza para hallar su máximo o su mínimo. Algunas recomendaciones serían seguir un orden para que el estudiante no se confunda y no cometa errores que pueden ser muy mínimos, pero al final terminan afectando mucho. Como podría ser ejemplo, confundirse en poner un número en alguna de las localizaciones de la matriz erróneamente. Además, también tiene que saber identificar cuál es una diagonal principal y cuál es una diagonal secundaria. Entonces, es así como se resuelve una optimización de una función de 3 variables. Gracias.